Buenas, mi nombre es Huercely Sanoja y en esta oportunidad les presentaré el segundo avance de mi trabajo de grado para la Universidad Simón Bolívar, el cual se titula De lo estático a lo cinético, arquitectura fundamentada en los principios del arte cinético venezolano. A partir del año 1950, en la ciudad de Caracas empieza a proliferar una incorporación importante de obras de arte en el espacio público, generando un nuevo paisaje urbano donde se manifiesta el arte en distintas escalas y formatos, aportándole riqueza y diversidad a la trama urbana. Es durante este proceso que surgen tres artistas venezolanos muy reconocidos: Jesús Soto, Alejandro Otero y Carlos Cruz Diez, los cuales aportaron obras icónicas en espacios públicos que potenciaron su uso y se convirtieron en referencias geográficas dentro de la ciudad, pues la integración del arte en el espacio público ayuda al usuario a conectarse con el mundo en el que vive, explorando y descubriendo la incorporación de estos elementos que aceleran y facilitan el aprendizaje y el entendimiento de su entorno. A partir del alcance que llegaron a percibir las obras de los artistas mencionados, surge la construcción de los museos en su honor que hoy en día mantienen vigente la exhibición de sus trabajos. Sin embargo, dichos recintos carecen de una expresión que invite al usuario a una vivencia donde realmente entienda, valore y forme parte del cinetismo, ya que no logran representar los fundamentos de esta corriente artística al ser piezas con fachadas duras y sin ninguna interacción que motive una exploración espacial, dando como resultado la inexistencia de un espacio apropiado para el reconocimiento de este arte y sus grandes exponentes como promotor de identidad en los venezolanos. Es por ello que se propone interrelacionar los medios expresivos de estos artistas con la arquitectura, generando un espacio para el deleite y la admiración, siendo el objetivo general de esta investigación la generación de una arquitectura interactiva y significativa que exprese los fundamentos del cinetismo para el disfrute y mejora del espacio público de la ciudad de Caracas, buscando a su vez abstraer las teorías y conceptos expuestos en las obras de Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y Alejandro Otero y reflejarlas en un elemento arquitectónico. Interrelacionar la arquitectura, la pintura y la escultura a través del cinetismo y sus fundamentos para revitalizar el espacio público y evitar su deterioro. Trabaja la arquitectura como respuesta al sol propio del clima tropical, implementando principios del cinetismo, tales como el color, la luz y la sombra. El cinetismo que muestran los artistas estudiados tiene tres fundamentos: el movimiento, que es un elemento clave para la construcción de cualquier pieza cinética y puede ser producido mediante un juego de percepción óptica, el desplazamiento virtual de los objetos o mediante fuerzas que actúan en la pieza. El color, estudiando cómo sus combinaciones pueden generar vibraciones, contrastes e incluso surgimientos de un nuevo color. La luz y la sombra, recursos implementados para ser percibidos como el tiempo, pues el juego entre ellos otorga una lectura de un cambio constante en la pieza. Movimiento de la arquitectura. El movimiento es el desplazamiento de un elemento en relación a otro, y en el campo de la arquitectura se presenta cuando el individuo se desplaza en relación a la pieza construida o cuando existe un movimiento real o ilusorio en la pieza respecto al espectador. En la arquitectura, Le Corbusier incorpora el término promenade architecturale, que se traduce como paseo arquitectónico, y consiste en un espacio cuya búsqueda va enfocada en la creación de una espacialidad continua, donde el recorrido es visto como una estructura narrativa que consta de un inicio, un desarrollo y un desenlace. Este concepto lo materializa en la Villa Savoia y en la Casa Curuchet, mediante el uso de la rampa, ya que este elemento de desplazamiento permite la percepción continua del espacio, donde se puede mantener la mirada fija en el objeto o lugar atractor. En la actualidad, el movimiento puede verse expresado en la arquitectura a través de elementos orgánicos o elementos móviles, como ocurre con el aeropuerto de Brisbane en Australia. Pero también existe una búsqueda del movimiento mediante la tecnología, como se ve en espacios públicos emblemáticos como el Times Square en New York, con el uso de grandes paneles luminosos, demostrando la tendencia y búsqueda de la arquitectura con carácter cinético que pueda proporcionar identidad al sector donde se emplaza. Color en la arquitectura. El color también puede provocar percepción de movimiento, pues el uso estratégico del mismo puede interferir en la percepción visual, como se ve evidenciado en gran parte de las obras de Carlos Cruz Diez, al implementar un coloreado rítmico con acercamientos y alejamientos de líneas y formas. Este fenómeno puede ser plasmado en la arquitectura, como es el caso del edificio corporativo Kenex Plaza en Panamá y el terminal T4 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde se produce una sensación de movimiento producto de un juego cromático en conjunto con el ritmo, la luz y la sombra. Luz y sombra. Otro componente fundamental que aplica el cinetismo y que la arquitectura ha venido trabajando desde diferentes enfoques es la luz. Le Corbusier señala en un manifiesto que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, dejando en evidencia los dos límites de la arquitectura que ayudan a conformar y definir el espacio: el límite que genera lo material, que lo manifiesta al hablar de volúmenes, y el límite que genera lo inmaterial, donde se referencia a la luz.
Es por ello que la arquitectura mediante vanos, lucernarios, óculos o implementando materiales translúcidos y reflectantes ha buscado integrarla y modelarla para generar distintas vivencias que acompañen y potencien el diseño, logrando con ello espacios únicos que proporcionen calidez, frescura y en algunos casos divinidad, como lo expresa la Capilla Roncham, que evidencia una arquitectura cinética mediante vanos de diferentes formas, tamaños y colores que definen un plano de luz cambiante a lo largo del día. En Caracas, uno de los espacios más icónicos en referencia al dominio de la incidencia solar es la ciudad universitaria. En ella se emplea un uso consciente y estratégico de los bloques calados, parasoles, cubiertas y tragaluces para proporcionar distintas vivencias a lo largo del día en el recorrido de cada uno de los edificios que lo conforman, generando una imagen tropical que proporciona frescura y confort a quienes habitan sus áreas. El lugar de estudio se sitúa en la capital venezolana, el Valle de Caracas, cuya población ronda los 5.4 millones de habitantes y contiene diversos medios de movilidad que acompañan el gran dinamismo que manifiesta la metrópoli. Dentro de ella se busca un espacio donde cualquier transeúnte pueda disfrutar de este arte interactivo, por lo cual el lugar idóneo apunta a ser el espacio público, interpretado como un medio de interacción que permite fortalecer la comunicación, la cultura, la educación y el vínculo con la ciudad. Tal es el caso de la Esfera de Caracas de Jesús Soto, el Abrazo Solar de Alejandro Otero y la cromoestructura de Carlos Cruz Diez. Como caso de estudio se selecciona la trama correspondiente al Parque del Este, Santa Dubis y Los Dos Caminos, que es una zona de la ciudad que se encuentra desarticulada e inexpresiva en relación con la dinámica existente en sus alrededores. Esta franja, situada entre la avenida Rómulo Gallegos y la avenida Francisco de Miranda, en sentido norte-sur, y entre la Plaza Miranda y la estación Metro Miranda, sentido este-oeste, posee una gran interacción constante a nivel vehicular y peatonal, que deja en evidencia su potencial como espacio dinámico, que funciona de antesala a uno de los sitios más icónicos de la ciudad, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este. En el sector existe gran movilidad peatonal y vehicular, pues el sitio es bondadoso en cuanto a sus accesos, contando con avenidas principales y cercanía a la autopista. A nivel peatonal, el mayor flujo proviene de la estación Miranda, que en su mayoría se dirigen al Parque del Este, mientras que a nivel vehicular el mayor flujo se concentra en la avenida Francisco de Miranda y la avenida Rómulo Gallegos, pero también existe un flujo importante en el extremo este de la parcela a causa de la proximidad con la desembocadura de la autopista Francisco Fajardo. Al solapar ambos flujos queda el registro de la gran dinámica inherente al sitio estudiado. Entre los usos que se dan en el sitio se encuentra el uso residencial, comercial, recreativo, cultural, de transporte y por supuesto un paisajismo marcado por el gran parque urbano. Sin embargo, los usos más destacados en el radio de estudio apuntan a los comercios y las viviendas, por lo cual se evalúa la densidad habitacional y de empleo que presenta la zona, para de esta manera dejar en evidencia qué usos son pertinentes para el diseño de la gran manzana que antecede al parque urbano. En lo que respecta a la vivienda, la mayor densidad de población se ubica en las parcelas ubicadas al suroeste del terreno, pertenecientes al sector de la Floresta. Luego se evidencia un mediano uso al este determinado por el sector de la Carlota y finalmente una zona con una menor densidad habitacional al norte comprendido por el sector Santa Dubigis. Por otra parte, evaluando la densidad de empleo presente en la zona, se obtiene que en los extremos este-oeste de la parcela se manifiestan diversas zonas comerciales y generadoras de empleo. Al oeste se ubican torres y edificios corporativos como Centro Plaza y Parque Cristal, mientras que al este se ubican locales comerciales variados que activan constantemente el lugar. El sitio en cuestión manifiesta una diversidad de espacios emblemáticos en cuanto a su infraestructura y extensión que lo identifican y destacan dentro de la trama urbana. En ello podemos señalar tres tipos de hitos presentes que aportan al carácter de esta investigación: los hitos arquitectónicos, los cinéticos y un gran hito natural. Entre los hitos arquitectónicos se identifica Parque Cristal, pieza de los arquitectos Walter Alcock y Roberto Coviello, considerado un patrimonio cultural dentro de la ciudad. Por otra parte, se encuentra el reconocido Centro Cívico Plaza Miranda, Millennium Mall, obra concebida por Francisco Pimentel y Óscar Capielo, cuya finalidad es aumentar el comercio y la recreación en la zona. En lo que a hito natural se refiere, nos encontramos con el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, parque urbano considerado uno de los pulmones vegetales de la ciudad por su gran extensión de zonas verdes, obra del maestro paisajista Roberto Burle Marx y sus asociados venezolanos, el botánico Leandro Aristogueta y los arquitectos paisajistas John Stoddard y Fernando Tábora. Este sitio emblemático, declarado como bien de interés cultural en el año 1998, manifiesta una diversidad de recursos para la interacción con el visitante, conteniendo espacios recreativos,
educativos y culturales, donde se ubican diversos jardines, patios y cuerpos de agua que cambian la dinámica a lo largo del recorrido. Además, en las cercanías de la parcela seleccionada se ubican 2 obras cinéticas de los artistas analizados en esta investigación, Carlos Cruz Diez y Jesús Soto. La pieza del maestro Carlos Cruz Diez se ubica al oeste de la parcela, sirviendo de antesala al conocido edificio centro comercial Centro Plaza, proporcionándole al peatón y a los vehículos que transitan la concurrida avenida Francisco de Miranda un guiño artístico y cambiante que va acorde con el dinamismo que se desarrolla en la zona. Al sur de la parcela toma lugar la icónica obra titulada La Esfera de Caracas, pieza que no solo fomenta la cultura y el arte, sino que convierte la vía con mayor uso en la urbe, la autopista Francisco Fajardo, en un buceo a cielo abierto, donde todo el que lo transita participa. Actualmente, en la franja estudiada se ubican espacios de carácter cultural, educacional y recreacional. De oeste a este se emplaza la estación de metro Miranda, correspondiente a la línea 1, y el conjunto deportivo Parque Miranda, donde existe una piscina olímpica, una cancha de béisbol y el gimnasio Papá Carrillo, que contiene una cancha de básquet, pero se utiliza como espacio multidisciplinar apoyando otros deportes como las artes marciales y la gimnasia rítmica. También se ubican obras de arte en las cercanías de la parcela estudiada. Tal es el caso de El desplazamiento perforado de Víctor Varela, ubicado en la entrada oeste de la estación de Metro Miranda, las 12 columnas de Harry Abbott, situadas en la mezanina del Metro Miranda, el patio de azulejos en la entrada del Parque del Este y la estatua de Francisco de Miranda en la Plaza Miranda. Para la propuesta urbana se plantea la activación e integración de los espacios deportivos del gimnasio ubicado en el extremo este de la parcela, pues en él se propician actividades recreativas y deportivas como campeonatos de karate y baloncesto que potencian la dinámica urbana. También se busca desdibujar el límite, pues en la actualidad el borde de la franja que contiene el Parque Miranda está conformado por muros perimetrales o rejas que impiden la integración de las actividades contenidas en la parcela con el resto del lugar, convirtiéndose en una barrera que dificulta la movilidad del peatón, segmenta la ciudad y genera una discontinuidad espacial. Por ello, se plantea disolver dichos muros ciegos que interfieren con el flujo peatonal proveniente de la avenida Francisco de Miranda y la avenida Rómulo Gallegos, permitiendo un espacio abierto que dialogue con los espacios de esparcimiento y comerciales cercanos al sitio. También se propone integrar la parcela, puesto que la franja trabajada se encuentra segmentada en el extremo este, donde se ubica la calle Parque Miranda. Esta vía vehicular carece de un flujo constante de vehículos y es escenario de mercados informales e itinerantes, por lo cual se propone eliminar dicha vía e integrar la parcela para promover una lectura continua del lugar. Para dinamizar el sitio es necesario atender 3 componentes inherentes a la franja estudiada: el espacio público, ya que el lugar de estudio tiene en sus alrededores construcciones y espacios con tendencia a lo público, como la recepción de la estación Miranda, el parque urbano y la plaza vecina, por lo cual el uso de la franja debe ir guiado a lo público. Terminal. Como ya se mencionó con anterioridad, el sitio es un nodo donde convergen numerosos flujos peatonales y vehiculares por la existencia de avenidas principales y estaciones de metro cercanas, razón por la cual proliferan los autobuses y metrobuses que causan embotellamiento por el uso inapropiado de los carriles de las avenidas. Centro Cultural Recreacional. En el sitio actualmente existen espacios recreativos privados en donde se dictan clases de karate, natación, béisbol y baloncesto, pero las áreas que acompañan dichas actividades no se encuentran en su mejor estado a causa del amurallamiento y aislamiento que ha impedido la explotación de su potencial. La propuesta consiste entonces en el tratamiento de esta gran parcela alargada a través de los fundamentos estudiados del cinetismo, el color, el movimiento, la luz y la sombra, dinamizando así un espacio estático de la ciudad, donde a su vez se evidencia la interrelación de 3 medios expresivos: la escultura, la pintura y la arquitectura, para concientizar a los ciudadanos respecto al valor de las piezas cinéticas que lo rodean. Además, se extraen fundamentos propios de los artistas estudiados para hacerle reminiscencia: Carlos Cruz Diez, mediante el color, por sus paisajes cromáticos; Alejandro Otero, mediante el reflejo, por sus grandes aspas de aluminio; y Jesús Soto, mediante la transparencia, por sus peculiares esferas y cubos virtuales. El diseño de la pieza arquitectónica va guiada a entender el lugar no solo como un espacio de representación escenográfica, sino como un laboratorio participativo donde se juega con el espacio y las superficies, generando distintos ambientes que van mutando a medida que el usuario se desenvuelve, haciéndolo partícipe en todo momento en la vivencia y entendimiento del arte cinético. La propuesta, en su planta inferior, plantea una plaza intermodal que hace una conexión directa entre la estación de Metro Miranda y un terminal de autobuses propuesto, permitiendo que la movilidad subterránea y vehicular tengan una relación directa
y el peatón tenga la posibilidad de hacer un transbordo sin necesidad de subir al nivel calle. Dicho terminal, a su vez, funciona a modo de pasaje y contiene módulos comerciales que apoyan y dinamizan el recinto. También se propone un estacionamiento público que asista en la demanda de las instalaciones deportivas existentes de Parque Miranda, como lo son la escuela de natación, el campo de béisbol y el gimnasio. Por último, se diseña una plaza cinética que dialogue con la Plaza Miranda, generando una continuidad y una armonía entre el espacio público nuevo y el existente. La planta superior se comporta como plaza aérea que vincula la franja estudiada con el Parque del Este, permitiéndole al peatón acceder al parque sin tener que cruzar directamente por la avenida. En esta plaza aérea se ubica un programa educativo representado por una biblioteca de arte, con diferentes módulos que contienen talleres, exposiciones y espacios de investigación. En esta planta también se proyectan 2 sistemas de graderías que apoyan a la piscina olímpica y al campo de béisbol preexistentes. Todos estos programas con carácter público y semipúblico que se van relacionando entre sí son unificados mediante una cubierta dinámica compuesta por pérgolas, una pieza plástica que integra la secuencia, la luz, la sombra, el color y el movimiento. La propuesta también busca hacer énfasis en la continuidad al prolongar las calles provenientes del norte para conectar las avenidas a nivel vehicular en la planta inferior y conectar el parque a nivel peatonal en la planta superior. Como resultado, se obtiene un sistema interactivo de carácter multidisciplinar compuesto por espacios flexibles y sugerentes donde se plasman los fundamentos del cinetismo y a su vez se logra resaltar y responder a las infraestructuras presentes en el sitio, tales como la Estación Miranda, el Edificio de las Américas y el Gimnasio Papacarrillo. Para acentuar los fundamentos estudiados se proponen diversos elementos inmobiliarios, como una fachada cinética modular para los volúmenes educacionales, donde existe un movimiento contenido en la pieza que se potencia con el color, la luz y la sombra cambiante que es proyectada por la cubierta. También se proponen bancos que sugieran desplazamiento, color e inestabilidad, barandas delicadas que al movilizarte construyan un efecto de movimiento y otras piezas como estacionamiento de bicicletas, volardos, luminarias y módulos de pavimento que contengan los principios estudiados y atiendan las necesidades del sitio. Con todo esto se busca llevar a cabo una propuesta arquitectónica basada en los fundamentos del cinetismo venezolano: el movimiento, el color, la transparencia, el reflejo, la luz, la sombra y la participación activa del espectador, de modo de crear espacios capaces de albergar arte y a su vez ser arte, influyendo así en la apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos.